Muy buenos días, amados en el Señor. Dios les bendiga en esta mañana. Agradecemos a nuestro Dios la hermosa oportunidad que nos brinda en esta mañana, en este nuevo día, ya lunes 6 de febrero del presente año 2023. Y damos gracias porque nos permite, en su amor y en su misericordia, poder estar delante de su presencia y poder propagar el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesús. El día viernes concluimos el capítulo 2 del libro de Efesios y el capítulo 1. Hoy nos corresponde el capítulo 2 del libro de Efesios y comienza de la siguiente manera: en el nombre poderoso de Jesucristo, el Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también todos vosotros vinisteis, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira, lo mismo que los demás. La continuación de este capítulo 1, ¿verdad? Que concluye con los versos, dice que sometió todas las cosas bajo sus pies y las dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y además de eso dice que nos dio vida. Fíjese, a nosotros que estábamos muertos. ¿En qué? En nuestros delitos y en pecados. Físicamente respirábamos, físicamente nos movíamos, físicamente hacíamos cosas naturales, ¿verdad? Pero para Dios estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, por la sencilla razón de que la paga, hermanos amados, del pecado es muerte. Amén. Pero aquí el apóstol Pablo, a través de la Escritura y en el Espíritu del Señor, nos enseña. Dios bendiga a López Cruz. Amén. Bendiciones desde Nueva York. Dios le bendiga. Amén. También desde acá de Santiago de Chile, el hermano López. Amén. Dios le bendiga grandemente. Eh, nos hizo, nos dio vida primeramente, y estando nosotros muertos, nos relata el apóstol que nuestra condición, hermanos, era totalmente adversa. Nuestra condición humana era, hermanos, una condición que no nos permitía acercarnos a Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace el apóstol? Confronta estas dos condiciones, condición pasada, ¿verdad?, con la condición presente, y, hermanos, ejecutada a través de Dios, ¿cierto? Ahí en el Calvario de la cruz, cuando el Cristo, el Mesías, el enviado, ¿verdad?, ejecuta esta labor de abuenar o pacificar o, hermanos amados, eh, amistar al hombre pecador con el Dios Santo. Y por eso que dice que nosotros andábamos en estas condiciones, anduvimos en este tiempo, recordándonos un poco nuestra condición pecaminosa, para, para darnos a entender la grandeza de su poder, la grandeza de la misericordia, lo que hoy día nosotros estamos viviendo
al haber sido rescatado de nuestra vana manera de vivir. Y dice que éramos igual que los demás, hoy día, igual que los demás, en una condición totalmente pecaminosa, lejos, lejos, lejos de la presencia de Dios. Pero luego dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entre comillas, perdón, entre paréntesis, pone, por gracia soy salvo. La verdad que el Señor quiere hacernos entender de esta manera para que podamos considerar la magnitud de la gracia. Porque primero nos recuerda nuestra condición pecaminosa, nuestra condición adversa. David expresaba de esta manera y decía, estoy en un hoyo profundo, no puedo hacer pie. En una condición lejos, una condición de oscuridad, una condición, hermanos, terrible. Y esto es lo que debemos considerar, y esto es lo que el Señor quiere hacernos entender a través del apóstol Pablo, escribiendo estas cosas. Y dice, por gracia soy salvo, y gracia significa un don inmerecido, un regalo inmerecido. Nosotros no merecíamos, hermanos amados, salvación. Pero dice que porque por tanto que Dios es rico. ¿En qué? En misericordia. Y por su gran amor con que nos amó. Fíjese. Ahora, ¿quién amó a quién? ¿Quién amó a quién? Esto es lo que nosotros debemos meditar. ¿Quién amó a quién? La Escritura nos aclara que no fuimos nosotros los que amamos a Dios. Que fue Dios el que se compadeció y nos amó. Y nos dio vida estando nosotros en esa condición. Luego dice, y juntamente con él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar ¿dónde? En lugares celestiales con Cristo Jesús. Con Cristo Jesús. Para mostrar, dice, en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Nuevamente vuelve a repetir la palabra Cristo Jesús. Pero aquí hay un propósito. Dios nos salvó, Dios nos resucitó para mostrar en nosotros la riqueza de su gracia, la riqueza de su bondad. Nos hizo aún más, nos hizo sentar. No dice, no nos hará sentar. Nos hizo sentar porque el Espíritu Santo, como dice la Escritura, Dios llama a las cosas que no son como que son. Porque Dios no tiene tiempo. Dios no está sujeto al tiempo. Y aquí el escritor claramente dice, nos hizo sentar. ¿Dónde estamos nosotros para Dios hoy día? Sentados. ¿Dónde? En lugares celestiales. Y nuevamente dice, para mostrar los siglos venideros, la abundante riqueza de su gracia, con su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nos relata el escritor Pablo nuestra condición antigua, nuestra condición nueva, el por qué y para qué Dios nos llamó de una condición de adversidad a una condición renovada, a una condición permanente. Esta debe ser, hermanos amados, nuestro vivir diario. Si pensamos
en nuestra mente que todavía aún estamos en nuestros pecados, difícilmente va a poder cambiar nuestra actitud de vida con respecto a enfrentar el presente y el futuro de nuestra vida. ¿Mm? ¿Por qué? Porque todavía estamos pensando tal vez en que no hemos sido perdonados, en que no hemos sido justificados ni rescatados. Y por eso que el apóstol Pablo hace hincapié en esta situación, la cual Dios bendiga a nuestra hermana Carmen Varas. Muchas bendiciones, hermana Carmen. Esta situación es la cual Dios nos colocó, nos puso, nos hizo sentar. Hoy día somos hijos de Dios y como hijos de Dios debemos vivir con esa mente, con ese corazón, con esa manera de pensar. Hay muchos que piensan todavía que van a la iglesia, pero no tienen claro si son salvos o no son salvos. Entonces, la vida que ellos viven es una vida de un sí y un no. Es una vida de dudas, es una vida hoy sí, mañana no. ¿Por qué? Porque no tienen claro la condición. Por eso que hago énfasis en lo que el apóstol Pablo está escribiendo. ¿Mm? Dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Primero dice que no por obras, pero estaba hablando, hermanos, de las obras de la carne, las obras de los rituales y todas esas cosas que hacían pensar a los judíos que por tales cosas ellos eran salvos. Pero ahora Dios, como nos renovó, como nos transformó, como puso su Espíritu Santo en nuestro corazón, Él ha puesto delante de nosotros las obras que nosotros debemos hacer. Porque si somos hijos de Dios, debemos hacer como hijos de Dios. No se denomine como evangélico, no se denomine con una religión. No. La Escritura habla claramente que nosotros fuimos santificados, justificados, perdonados, redimidos por la sangre de Cristo. Por tanto, hoy día nuestra vida no debe ser una vida de un no, sino de un sí. No debe ser una vida mundanal, sino la vida de un santo. Dios bendiga a Nilfa Enríquez. Esto es lo que Pablo está queriendo meter en la mente y en el corazón de todo creyente verdadero, de todo hijo de Dios. Porque al principio creemos y luego obramos. Fuimos a las aguas, a través del bautismo fuimos perdonados. Volvimos a la comunión con Dios porque pasamos a ser hijos de Dios. Pero nuestra vida hoy día debe ser la vida de un hijo de Dios. ¿Por qué se escribe esto? Con seguridad. Para que usted y yo asumamos nuestra condición de hijo. No estemos en la duda, somos o no somos. No. Si usted se arrepintió, tomó el nombre de Jesús en las aguas, recibió el Espíritu Santo, la promesa de Dios, ¿por qué ha de vivir una vida mundanal? No tiene sentido, porque usted ya fue sacado. Ahora, de que vengan las tentaciones, ciertamente van a venir, porque todavía estamos en este cuerpo de muerte. Aún a la muerte llegará a nosotros, si es que el Señor nos viene a tomar nuestra vida antes, ¿verdad? Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo está haciendo entender a la iglesia para que la iglesia madure en su manera de pensar. Porque la iglesia tiene un pensamiento muy infantil. La iglesia piensa hoy día que todo lo que estamos haciendo nosotros es para salvarnos. No, porque la obra de salvación ya la hizo Cristo en la cruz. Y aquí lo va a dar a entender el apóstol. Escuche. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamado ¿qué? Incircunciso, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Se acuerda que solamente los judíos, ¿cierto?, eran circuncidados? Era una señal que ellos tenían como pueblo de Dios, como apartados. Como le dijo el Señor en Deuteronomio que ellos iban a ser una nación santa, un pueblo santo, un pueblo apartado para Dios, ¿verdad? Para que llevasen las
la bondad de Dios, ¿cierto?, a todas las naciones. O sea, para que propagaran, ¿verdad?, la justicia de Dios. Y todo el mundo conociera la justicia. Ellos no cumplieron con ese deber. Entonces, la señal que ellos tenían era la circuncisión. Pero mire lo que aclara aquí el apóstol Pablo. En aquel tiempo, nosotros estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era nuestra condición, la mía y la suya, ¿verdad? Esa era nuestra condición antes de creer en el Evangelio, llegar al bautismo, ser perdonado. Esa era su condición, la mía. Pero mira, pero ahora, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, hermanos amados, que en otro tiempo estabais lejos, ¿ve?, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. O sea, por ese derramamiento de sangre, usted y yo fuimos hechos cercanos. Estábamos lejos, fuimos hechos cercanos. ¿Eh? Porque Él, de nuestra paz, porque Él es nuestra paz. ¿Por qué Él es nuestra paz? Porque nos reconcilió con Dios. Nosotros éramos enemigos de Dios. Una persona que está en el mundo practicando el pecado no puede considerarse amigo de Dios porque está haciendo lo contrario a lo que Dios ordena. Ahora hemos explicado, ¿verdad?, que el hombre es impotente a hacer la voluntad de Dios por sí mismo. Es impotente. Necesita de una ayuda. Necesita que alguien lo ayude o lo fuerce o le haga entender para que voluntariamente haga la voluntad de Dios. Y por eso que Dios ejecuta un plan. Primero había que sacar el pecado. Y para sacar el pecado había que pagarlo. No se podía. La deuda estaba, esa deuda nuestra estaba en los anales históricos de Dios. Y como Dios es justo, castiga el pecado. Tenía que castigar el pecado. Y el pecado suyo y el mío lo castigó en Cristo, en la cruz. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahora nos acercó al Señor. Y ahora luego dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Qué es lo que hace el Señor? Hizo el sacrificio para que tanto judíos como gentiles se alleguen a Dios y se haga un solo hombre o un solo pueblo mediante la paz. Hoy usted y yo estamos en paz con Dios. Por eso que el salmista dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Jesús, me haces vivir confiado. ¿Se da cuenta? Vivir confiado, no dormir, vivir confiado. Entonces, ¿está hablando que hay paz? Sí, hay paz. Dios bendiga a nuestro hermano Manuel Carles. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Ve? Hay enemistades, ¿verdad? Hoy día nos hemos constituido amigos de Dios. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Pero era imposible que yo hiciera lo que Dios mandara porque mi condición pecaminosa no lo impedía. Y Dios quitó eso para que yo no tuviera impedimento. Dios, en pocas palabras, Dios hizo la obra en Cristo, a través de Cristo, por mí, para que yo no tuviera un impedimento en acercarme a Dios. Hoy día yo puedo acercarme confiadamente, como dice el apóstol Pablo. Y vino y anunció, dice, las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, tanto a los judíos como a los gentiles. Porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu, ¿a quién?
al Padre. O sea, ya aquí no hay diferencia. Ya la ventaja que tenían los judíos con respecto a nosotros en llegar a Dios se cortó, se terminó. Dios colocó a través de Cristo las posibilidades para ambos pueblos. Y esto es lo maravilloso. La mujer del pozo, ¿verdad? La mujer samaritana, le pregunta al Señor. Y Cristo le dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Y por qué busca el Señor adoradores que le adoren en espíritu y en verdad si tenía a su pueblo Israel? Porque Israel fracasó. Porque no le dio la condición, y Pablo lo explica muy bien en el libro romano. Porque ellos creyeron en su justicia, se apoyaron en su justicia. Y esto no nos pasa a nosotros, hermanos amados. Que no nos pase a nosotros esta situación. Que habiendo alcanzado ya una estatura, nos creamos, hermanos, que nuestra justicia fue la que nos hizo acercarnos a Dios. Ojo con esto, porque esto se puede volver un problema para usted y para mí. Tenemos que estar siempre claro que fue la justicia de Dios la que nos acercó a Dios. No fue nuestra justicia, porque nuestra justicia son como trapos de inmundicia. Amén. Entonces, hermanos, porque por medio de los unos y de los otros tenemos entrada, por medio por medio de Él, de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. ¿A dónde? Al Padre. ¿Ve? Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eso es usted, eso soy yo. Ya no somos extranjeros, no somos advenedizos, sino que somos, ¿qué cosa? Conciudadanos. ¿De quiénes? De los santos y miembros de la familia de Dios. Aleluya, porque somos hijos. Edificado, dice, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Dónde tenemos que edificar? Sobre ese fundamento, sobre esa piedra que es Jesucristo. Dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esto es lo que les explica el apóstol Pablo con respecto a la salvación. Eso es lo que usted es y lo que soy yo hoy día. Por tanto, debemos edificar sobre este fundamento de apóstoles y profetas. No desechar la piedra como lo hizo Israel, confiando en su propia justicia y desechando la justicia de Dios. Por eso que la predicación de Juan, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, arrepentíos, para que puedan acercarse. La predicación de Pedro y de todos los apóstoles. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados. O sea, reconozca en ese bautismo, primeramente, su arrepentimiento. Segundo, que a través de Cristo usted obtiene el perdón de los pecados. Y que fuera de Él no hay perdón de pecados. No hay reconciliación. Si usted no cree en esto, no hay reconciliación. Usted no está reconciliado con Dios. Porque a través de Él, Dios bendiga a Gastón Andrés Díaz Arregada. Dios bendiga, hermano Gastón. Porque por medio de Él, nosotros fuimos reconciliados. O sea, el sacrificio que fue hecho ahí en el Calvario tiene un objetivo, hermanos, de reconciliar al hombre con Dios. Acercar al hombre con Dios. Amén. Para que entendamos esto, porque a veces vamos o caminamos muchos años en el Evangelio y no entendemos que ya fuimos perdonados, que el sacrificio fue hecho, lo declaramos, pero no lo sentimos así. Y si no lo sentimos de esta manera, difícilmente vamos a poder vivir como Dios quiere que vivamos. Vamos a vivir de pecado en pecado, de maldad en maldad, y nunca vamos a lograr, con esa manera de pensar, que somos realmente hijos de Dios.
Por eso que la carta a los Efesios es importante. Toda la escritura es importante porque toda la escritura es inspirada por Dios. Pero debemos entender, como lo que dice el apóstol Pablo, acomodar lo que es espiritual a lo espiritual. ¿Mm? Hay una cosa que es importante, hermano, y aquí es lo que debemos entender. No son nuestras obras, no es nuestra justicia, sino la justicia de Dios reflejada o revelada o manifestada en Cristo. Ahí se revela la justicia de Dios en Cristo. Nuestras justicias son injusticias. Nadie puede creerse mejor que otro. No, no, eso es imposible. Y a lo mejor por pensar de esa manera, hoy día nos encontramos con una iglesia liberal, con una iglesia dividida, con una iglesia paganizada, con una iglesia mundanalizada. Porque no hemos entendido, hermanos amados, que si somos salvos, no es por nuestra fuerza ni por nuestro poder, sino porque Dios tuvo misericordia. Recuerde que éramos enemigos de Dios. Sí, y ocupo la palabra éramos porque es tiempo pasado. Más por Cristo hemos sido hechos cercanos. No sé si me entiende lo que hemos hablado hasta este punto del verso 22 del capítulo 2 de Efesios, donde el Señor revela a través del apóstol Pablo una gran verdad. Si somos hijos, debemos vivir como hijos. Si somos hijos, debemos pensar como hijos. Si estamos reconciliados, debemos pensar como gente que tenemos paz con Dios. Jesús, antes de ascender al cielo, le dijo a los discípulos: mi paso dejo, mi paso doy. No se turbe vuestro corazón. No como la paz que el mundo les da o le otorga en este momento, porque la paz que el mundo otorga es momentánea, son de lapsus, son de lapsus, de tiempos. Pero la paz de Dios es interminable, es inagotable, perdón, y traspasa los tiempos, traspasa las fronteras, traspasa todas las cosas, porque es una paz infinita. Es como el gozo, que está también, que es fruto del Espíritu Santo. Ahí está la importancia, hermanos amados, de entender que fuimos reconciliados con Dios y que fuimos hechos amigos de Dios. Hoy día hacemos la voluntad de Dios, no por voluntad propia, sino porque el querer y el hacer lo pone Dios en usted y en mí. Por eso que nadie puede gloriarse, nadie puede jactarse, decir: no, yo cumplo la voluntad de Dios. No. Y si la cumple, gloria a Dios, pero la cumple porque Dios gatilla en usted el hacerla. ¿Por medio de qué? Por medio de su Santo Espíritu. Por eso que es importante entender para qué el Espíritu Santo. Yo siempre he dicho, el Espíritu Santo no es solamente para hablar en lengua. El Espíritu Santo es mucho más que eso. Y la señal bíblica de que el Espíritu Santo está en nosotros no es la lengua. La señal bíblica que el Espíritu Santo está en nosotros es el fruto. Amén. Porque si usted puede hablar en lengua, pero no tiene amor, no tiene paz, no tiene gozo, no tiene benignidad, no tiene mansedumbre, el Espíritu Santo no está en nosotros, en usted ni en mí. Porque lengua, yo cualquiera puede inventar una lengua. No estoy diciendo con esto, para que no me malinterprete, que no se deba hablar en lengua. Esto es lo que Pablo le ordenó a los corintios. Y esto es lo que debemos entender. Por eso muchas veces somos cuestionados por el mundo. Porque nos ven tomar una Biblia, nos ven dirigirnos a un recinto donde adoramos a Dios, donde escuchamos su palabra, y en nosotros no hay cambios. Seguimos con la misma vida antigua. Por eso debemos analizar bien nuestra situación a la luz de la palabra. Tal vez no hemos entendido, tal vez no hemos comprendido bien, ¿verdad? Lo que el apóstol lo que el Espíritu Santo por medio del apóstol nos ha enseñado a través de los tiempos. Que Dios le bendiga en esta mañana. Mañana seguimos con el capítulo 3 de Efesios, por la gracia del Señor, si Dios así lo permite. Así que le esperamos el día de mañana. Que el Señor Jesús le bendiga